Bueno, pues buenas noches a todos. Hoy tenemos de invitado a Vicente Pagalday, que es licenciado en Biología por la Universidad de Sevilla, es licenciado en Bioquímica por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Biología por Oxford Brookes. Y bueno, además es mi hermano y yo pues siempre que tengo dudas, ciencia, fe, ¿no? Pues recurro a él y le digo, oye Vicente, este tema que tú como científico, ¿no? ¿Cómo lo ves, además de católico, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora que estamos en plena campaña de oración por los 40 días por la vida y que el próximo domingo es también la marcha de Sí a la Vida en Madrid y con pues la ley del aborto y todo lo que está ahora mismo, ¿no? Bueno, pues le he pedido que se preparase el tema y que nos comparta un poco pues, su sabiduría respecto al tema del aborto. Así que, Vicente, lo primero, muchas gracias por haberte dejado liar y nada, pues tuya es la palabra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación barra atraco de mi hermana, que la verdad que me ha dado bastante poco tiempo para preparar un tema tan complejo en el que entran muchísimos temas en choque y en confrontación, ¿no? Ya empezando pues desde que hay dos vidas ahí que están en el mismo momento y bueno, temas económicos, temas de todo tipo, políticos, sociales y demás que se entrelazan y están ahí en lucha y es un tema complejo. Entonces, pues bueno, yo voy a intentar dar vamos, la ponencia va a ser desde el punto de vista lo más objetivo posible, sin entrar en argumentación teológica o desde un punto de vista meramente católico, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, bueno, avisar que va a ser una charla un poquito políticamente correcta, dados los momentos en los que estamos viviendo, en lo que bueno, pues es la dictadura de lo políticamente correcto. Y además también soy consciente de que bueno, pues soy un hombre dando la charla, pero bueno, que también yo soy padre de familia, o sea que un poquito sé de lo que va. Entonces, bueno, en primer lugar lo que quería decir es que yo voy a hablar de interrupción voluntaria del embarazo. Yo no voy a hablar perdón, de aborto en vez de interrupción voluntaria del embarazo, porque esa expresión es un eufemismo que lo que busca es, bajo mi punto de vista, tapar absolutamente de lo que estamos hablando, ¿no? Con el término de interrupción, lo que está buscando es quitarle importancia, de meter la idea de que es una cosa, de que es un proceso que se puede volver a retomar y que no es una cuestión finita, no es una cuestión que se acaba en ese momento, sino que introduce esa idea de continuidad, ¿no? O sea, no se utiliza, por ejemplo, ni finalización, ni conclusión, ni término. Se pueden haber usado otras muchas palabras, pero se usa, yo creo que intencionadamente, la palabra interrupción. Y el segundo término que se utiliza es voluntario. Entonces, con voluntario lo que se está introduciendo es el concepto de deseo y de qué es lo que se desea, lo que le apetece a uno, y además eso va muy ligado también con esa expresión, bajo mi punto de vista, horrible, de embarazo no deseado, ¿no? Que se podría utilizar pues, embarazo inesperado, pero se busca también el de no deseado, para hacer hincapié en eso. Entonces, el deseo al final también es una cuestión que depende mucho de la situación. Es decir, se puede dar que el embarazo sea deseado y que una vez que está embarazada, dejar de desearlo. Pues porque pierde el empleo, porque mi marido me ha sido infiel, por lo que sea, ¿no? El deseo al final es voluble y puede cambiar. Por eso no se usa, por ejemplo, el término libre. Siempre estamos hablando de la libertad, la libertad, la libertad, pero en este caso no estamos hablando de libertad. ¿Por qué? Porque además lo que se busca con, incluso ahora, que eso está muy de actualidad, es el tema de quitar los 3 días de reflexión, por ejemplo. Un acto libre es un acto en el que nosotros estamos informados, lo pensamos y intentamos elegir el bien. Claro, elegir el bien en este caso sería no abortar. Entonces lo que se busca es que no sea un acto libre, sino que sea un acto voluntario. Eso quería, bueno, por qué el título de la charla es el que es y por qué no voy a hablar de interrupción voluntaria del embarazo, sino que voy a hablar de aborto. Luego, dentro del aborto, se puede clasificar
varios tipos de aborto. Es decir, podemos tener un aborto de tipo espontáneo, o el que llamamos natural, es decir, que no es deseado, como lo que ellos dirían deseado frente a no deseado, ¿no? Que al final también se nos cuela el lenguaje, pero bueno, espontáneo o natural, y luego sería el provocado o inducido. Este provocado y inducido se podría también clasificar dentro de por acción o por omisión, pero bueno, yo en el que me voy a centrar en la charla es el que es intervenido, y además es intervenido fuera de los casos límite. Es decir, no me voy a meter en un caso límite de una mujer que su vida corre peligro, el embrión no sabemos si está perfecto o no. Es decir, son casos límite que además son, vamos, la inmensísima minoría de todos los casos que se producen en España, como vamos a ver luego más adelante, ¿no? Luego también quería, bueno, posiblemente haya gente en la audiencia que conozca mejor que yo incluso lo que es la fecundación y el desarrollo embrionario, pero bueno, voy a dar unas pinceladas un poco de, desde el punto de vista científico, qué es lo que se sabe ahora. No me voy a centrar muy en detalle, porque bueno, nos podría llevar horas de explicación, todos los detalles y toda la mecánica de cómo se produce la fecundación y el nuevo ser vivo. Entonces, básicamente explicar que después como todos sabemos, después del acto sexual se liberan los espermatozoides, y los espermatozoides van hasta las trompas de falopio, donde se encontrarán con el óvulo. Evidentemente, por diferentes motivos, pues, muchos se quedan en el camino, y al final va a ser un único espermatozoide el que sea capaz de fecundar ese óvulo. Para eso el espermatozoide tiene que pasar una capa externa del óvulo, que está formada por unas células que se llama la corona radiada, y después se agregará unas enzimas que son capaces de degradar la siguiente capa del óvulo, que es la zona pelúcida, y de tal manera que la cabeza del espermatozoide llegará hasta el receptor de la membrana del óvulo. En ese momento, las membranas ya se fusionarán. Eso es un proceso muy regulado por la célula, es decir, está muy bien caracterizado, se conoce muy bien, porque además se da en otros casos de fusiones de membranas, de célula a célula, o podría ser de una membrana de una vesícula extracelular. En fin, eso está muy bien caracterizado, de cómo se unen esas membranas y entra. Y en el momento en el que entra, el óvulo segrega también otras moléculas que lo que hacen es recubrir ese óvulo de tal manera que otros espermatozoides no puedan fecundar el óvulo. Entonces, una vez que está el pronúcleo del espermatozoide, es decir, donde están los 23 cromosomas que lleva el espermatozoide, entra en el óvulo se reordena, forma los cromosomas, se vuelven a ver los cromosomas, y se ponen en la línea media los cromosomas del padre y de la madre, los 23 del padre y los 23 de la madre. Y se forman ya los 46 cromosomas que tenemos todos. ¿Qué es lo importante de esto? En este momento, ese genoma ya nos está definiendo el color del pelo, el color de los ojos, cómo va a ser ese individuo genéticamente. Es decir, todas las células de nuestro cuerpo van a tener ese mismo material genético que se forma en ese momento. Es decir, ya es algo nuevo, es algo diferente, es algo que no es una célula más del cuerpo de la mujer, no es una verruga que me puedo quitar, no son un grupo de células que forman parte de la mujer. Es una cosa distinta, es algo que no le pertenece enteramente. Es decir, ahí está la mitad de los cromosomas de ella y la mitad de los cromosomas del padre. Luego, esa célula ya lo que va a seguir haciendo será dividirse y diferenciarse. Esa célula, durante esa división y esa diferenciación, irá viajando por las trompas de falopio hasta el útero, donde se implantará.
cuando ya esté en un estadio de blástula, y ya tiene una estructura y ya es lo único que ha hecho es crecer, dividirse y diferenciarse. Pero genéticamente ya podemos decir que es un ser humano distinto. Si cogiésemos esa célula y hiciésemos una PCR para ver quiénes son los padres, podríamos saber quiénes son los padres. Y además sería distinto ese genoma del de la madre y del del padre. Ya es una cosa diferente. Hago mucho hincapié en esto porque, claro, luego vamos a hablar de la ley de plazos. Y la ley de plazos se basa en algo, en la teoría ilemórfica de Aristóteles, que no, evidentemente no conocían nada de esto. Por lo tanto, hago mucho hincapié en esto para que se vea que es absurdo el hablar de plazos. Esto tiene una identidad sustancial distinta y además es una identidad procesual. Está dentro de es distinto y ese proceso es un continuo. Nosotros, para poder describirlo y poder comparar unos con otros y poder analizarlo, necesitamos darles nombres, pero de la misma manera que le damos nombres al tiempo, es decir, segundos, minutos, horas, ya, pero es un continuo. Nosotros no podemos coger y decir, no, aquí hago un corte. No tiene sentido ninguno en eso, ¿no? Entonces, la ley de plazos, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale el tema de las 14 semanas? Esta idea viene de la teoría ilemórfica de Platón, que luego también la sigue Aristóteles, en la que describe que la sustancia es materia y forma. Entonces, ile, materia, y morfos, forma. Entonces, la forma la aporta el alma. Entonces, hay 3 tipos de alma: el alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma racional. Es decir, el alma vegetativa es la que compartimos todos los seres vivos, la sensitiva sería la que tienen los animales y la racional es la que tiene el ser humano. Luego, posteriormente, eso también lo retoma Santo Tomás de Aquino y la escolástica, y empiezan, bueno, pues ellos lo que hacen es transformar eso con el tema del alma que entra retardada. Es la animación retardada de Santo Tomás y los escolásticos. Sin embargo, San Agustín y San Alberto Magno, por ejemplo, hablan de la animación inmediata. Entonces es un tema que, bueno, se discute es un tema que está en discusión en el ámbito teológico, pero en cualquier caso se defiende la idea de no abortar. Y al final, como está dentro de ese proceso, el aborto no es pecado, vamos, eso no hay ninguna duda. Entonces, básicamente lo que ocurre y por qué las 14 semanas es porque para Aristóteles y para Santo Tomás, como no tenían microscopio, para ellos lo que veían era una materia amorfa en los resultados de los abortos. Entonces, era una materia amorfa que luego sí se podían empezar a distinguir unos puntos negros que luego iban a ser los ojos, y en otros casos ya pues empezaban a ver ya pues extremidades y demás, ¿no? Entonces ahí se ve la diferenciación entre el germen, el feto y el infante, que luego eso también se mantiene incluso hasta el siglo XVIII, ¿no? De germen, feto e infante. Y entonces, claro, esto puede tener sentido en ese momento, pero luego ya llega el microscopio. Con la llegada del microscopio ya consiguen ver que hay unos espermatozoides, pero ahí en ese momento del siglo XVII lo que ocurre es que bueno, son los microscopios muy rudimentarios, evidentemente, y entran algunas teorías de, bueno, de que en el huevo mismo ya está prefigurado todo el organismo en forma, lo cual es incorrecto, pero bueno, ya se empieza, o también que el espermatozoide es el que lleva toda la forma ya directamente.
Luego, en el siglo XVIII, se recupera la teoría heliomórfica de Aristóteles y de Santo Tomás. Y aquí ya empiezan a ocurrir un poquito cosas que empiezan a complicar el asunto. Porque en 1859 Charles Darwin publica su libro del origen de las especies, y en 1866 Ernest Haeckel plantea la teoría de la recapitulación. Esta teoría lo que dice, y que estuvo en boga siglos o bastante tiempo, lo que dice es que nosotros pasamos por diferentes estadios, es decir, que la ontogenia reproduce lo que es la filogenia, es decir, el desarrollo embrionario está reproduciendo lo que se había dado durante la evolución, es decir, que pasamos primero por ser peces, anfibios, reptiles, mamíferos, hasta que llegamos a ser humanos, ¿no? Lo cual ahora mismo ya sabemos que no es así, es decir, la célula inicial, el cigoto, ya es plenamente humano. Eso ya no hay ninguna duda al respecto, porque lo sabemos con la genética molecular, vamos, eso está perfectamente caracterizado. Luego, en 1883, el primo de Darwin publica un libro que se llama Investigaciones sobre las facultades humanas y su desarrollo. En él lo que habla es de la ciencia para mejorar la raza. Y entonces está hablando ya directamente de la eugenesia. Es decir, esta es una idea que lo que intenta es buscar mejorar el ser humano. Es decir, como la evolución, según la teoría de Darwin, se produce por unas mutaciones y una selección natural, como nosotros no padecemos una selección natural, no tenemos no hay nada que esté llevando esa selección para que los mejores sobrevivan. Entonces, como eso no se produce, lo que plantean es que tenemos que ser nosotros mismos los que vayamos seleccionando a los mejores humanos, de tal manera que vamos a mejorar la raza. Claro, esta idea ya vemos luego las consecuencias que ha ido teniendo en el siglo XX, ¿no? Luego ya más adelante, en 1920, se acuña otro término terrorífico, que es el de calidad de vida. Que ese término se acuña en un libro que se titula El derecho de suprimir las vidas que no merecen ser vividas. Con lo cual, ya vemos cómo está el panorama, ¿no? Eso es 1920. Posteriormente, en 1946, la OMS define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es una idea que luego el tema del bienestar lo retoma la ley de Zapatero, la ley de Vivian Aido. Bueno, entonces, claro, ya después de esto, pues se puede explicar estas ideas fueron muy acogidas, muy bien acogidas, las de los años 20 y la teoría eugenésica, pues en los países del norte de Europa. La Alemania nazi, por supuesto, pero además en otros países, pues como Suecia, etcétera, que se ve que van consiguiendo situaciones de mayor bienestar y el aborto empieza a aumentar. En el caso de España, la primera despenalización del aborto se produce a finales de la Segunda República con Largo Caballero. Luego en el franquismo se vuelve a prohibir, pero en el año 41 hay una circular para los médicos en la que se permite única y exclusivamente si hay riesgo para la madre y que además se haga en una situación en la que tampoco se vaya aquello de bombo y platillo y bueno, que es una cuestión muy, en un caso límite. Es decir, en ese caso pues se despenaliza y se podrá llevar a cabo. Luego ya es en 1985 cuando llega la ley de supuestos. Es decir, que ahí ya estamos otra vez volviendo a los plazos. Entonces aquí se viene hasta las 12 semanas, según el supuesto de violación. Se puede abortar luego hasta las 22 semanas si hay malformación en el feto. Esto sería esa idea eugenésica del aborto. Y luego en cualquier semana si hay riesgo físico o psíquico para la madre.
que esto se convirtió en el coladero del aborto, de esa ley del aborto. Porque al final pues, hacía falta el aval de un psiquiatra que firmase que tenía riesgo de padecer problemas psicológicos y ya ahí podían abortar y ahí se producía el 97% de los abortos. Luego en 2010 llega la ley de plazos de Viviana Ido y ahí se permite abortar hasta la semana 14. Ahí ya no necesitas argumentar nada. Es decir, ahí estamos ya en la voluntad. Es decir, quiero abortar, aborto. Hasta la semana 22, entre la 14 y la 22, ya tiene que haber un riesgo para la madre. Y en los casos de malformación, ya ahí también se toma también el tema del bienestar y tal, y ahí ya se puede abortar más semanas que a 22. Y también incluyen en esa ley el tema de que las menores puedan abortar sin el consentimiento paterno. Luego llega el gobierno de Rajoy, que parecía que iba a cambiar la ley, que iba a volver a la ley del 85 con Gallardón, pero quitó a Gallardón, recurrió al Tribunal Supremo la ley anterior y lo único que quitó fue el tema de las menores que podían abortar sin consentimiento paterno. En la ley actual se vuelve a quitar la exigencia del consentimiento paterno para poder abortar las menores de edad. Aquí para mí siempre con este tema la pregunta es ¿dónde queda la custodia paterna? Es decir, yo tengo obligación de mantener a mi hijo, pero no puedo decidir si aborta o no aborta, o ayudarle a tomar una decisión, o por lo menos estar informado. Entonces yo creo que ahí nos deja a los padres en una situación vulnerable y de falta de autoridad. Creo que es una forma de intentar bueno, pues menoscabar la familia y a los padres. Luego también han quitado los 3 días de reflexión, porque evidentemente aquí lo que interesa es la voluntad y no la libertad. Y luego otro de los temas que más polvareda ha montado es el tema del censo de los médicos. Esto se ha hecho con la excusa de que hay 12 provincias en España en las que no se han practicado abortos por falta de médicos. Y entonces pues, se busca forzar el hacer una lista de objetores de conciencia para, de una manera o de otra, acabar obligándoles a que pasen por el aro. Bueno, preparándome la charla, tuve oportunidad de leerme unas declaraciones del presidente del Colegio Oficial de Médicos diciendo que bueno, criticaba al gobierno porque no habían contado con ellos en la reforma y que los últimos responsables de la actividad asistencial son ellos y que les implica directamente. Yo aquí le haría una objeción al presidente del Colegio de Médicos de que evidentemente les implica, pero les implica sobre todo a los colegios de médicos porque, bajo mi punto de vista, deberían de expulsar de los colegios oficiales de médicos a todos aquellos médicos que practiquen abortos. Es decir, yo creo que tendría que ser claros y tajantes. Es decir, el aborto va en contra del juramento hipocrático. Es decir, Hipócrates lo dice además expresamente que está prohibido un médico el proporcionar pesarios abortivos a las mujeres. Es decir, ya estamos hablando de la antigua Grecia, estamos hablando de que ya en ese momento estaba diciendo que un médico no podía hacer eso. Entonces, si ellos, a mí lo que me parece es que les metieron un gol en la ley del 85 y permitieron que los médicos hiciesen eso. Yo creo que se tendría que pedir que fuesen una formación diferente, unos aborteros, llamémoslo como queramos, pero no pueden ser médicos. Los médicos es la profesión ética por antonomasia. Lo que tiene que buscar es el cuidado del cuerpo y la curación del paciente. No puede procurar la muerte de ningún paciente en ningún caso. Ahora también pasará con la ley de la eutanasia, pero en eso yo creo que los médicos deberían de ser más beligerantes a la hora de enfrentarse en este asunto.
Ahora, bueno, voy a centrarme en los datos estadísticos que tenemos disponibles de España, del Ministerio de Sanidad, que son del año 2021. Bien, en 2021 abortaron en España 90.189 mujeres, lo que supone un aumento de 1.920 con respecto al 2020. De esas 90.189 mujeres, 82.056 fueron a petición de la mujer, es decir, en la causa 1. Eso es un 91% de las mujeres. 5.034 fueron por riesgo de la salud o la vida de la madre, lo que es un 5,6%. 2.814 por graves malformaciones del feto y 259 por anomalías incompatibles con la vida o enfermedades extremadamente graves, lo que supone un 0,29. Es decir, la gran mayoría son a petición de la mujer. Si vemos el rango de edad, que ahora está muy también discutido por el tema de las menores de edad, las menores de 15 años, perdón, son 312. Entre 15 y 19 años, 9.076. Pero entre 20 y 24 años son 18.753. Entre 24 y 29, 19.227. Entre 30 y 34, 18.640. Entre 35 y 39, 16.187. Entre 40 y 49 años, 7.306. Y más de 44 años, 684 abortos. Es decir, el 90% de los abortos que se producen en España son de mujeres mayores de 20 años. No estamos en casos límites de... no, ese es el 90% de los casos. Es decir, una niña ahora mismo, una mujer de 20 años, conoce perfectamente los métodos anticonceptivos. Yo no estoy diciendo que tengan que ser católicas y que tengan que llevar una vida de castidad, que sería lo ideal. Pero estoy diciendo que los métodos anticonceptivos los conocen y no los utilizan. Ahora veremos también en la estadística en cuanto a métodos anticonceptivos. De los 90.180 mujeres que abortan, ¿cuántas han abortado ya? El segundo aborto es para 20.643. El tercero para 6.674. El cuarto para 2.328. El quinto para 884 y sexto, séptimo u octavo para 723. Esto supone que el 35% de las mujeres ya habían abortado previamente. Luego, en cuanto a la formación, pues el 912 de las mujeres que han abortado en España en el año 21, es decir, el 1% son analfabetas. 28.819 tienen estudios de ESO o equivalente, lo cual es el 31,95%. 31.229 han cursado estudios de bachillerato FP. El 18% son universitarias, 18,81%. Que tienen por lo menos formación el 99% por encima de la ESO. Y el 70% estarán por encima o el 50% estarán por encima de estudios de bachillerato. En cuanto a los ingresos, pues bueno, el 79% tiene ingresos laborales y un 0,36% tiene pensión. Entonces, aquí el problema es que tampoco se especifica qué tipos de empleo ni qué precariedad tienen, entonces es difícil valorar en la situación de esas mujeres. Luego también se analiza el número de hijos que ya tenían antes de abortar. Es decir, bueno, sin hijos son 43.000 mujeres y con un hijo son 22.180 y con más de un hijo son 18.900. Es decir, más del 45% de las mujeres ya tenían un hijo antes de abortar. Con lo cual, pues también hay que pensar en eso. Quiero decir, no son casos de mujeres que no estuviesen informadas y que no supiesen. Luego, si miramos el uso de anticonceptivos,
vemos que el 43% de los abortos no habían utilizado anticonceptivos. Y las menores de 20 años también llevan la misma proporción, que está alrededor de los del 40%. Aquí también el dato que a mí me sorprende de esto es si el otro 57% ha usado métodos anticonceptivos y se ha quedado embarazada, la voluntariedad, ¿dónde estaba? ¿En el momento de la relación o después? Por eso el tema de la voluntariedad que hemos hablado antes es un tema que me parece importante. Y luego, si miramos dónde se han realizado los abortos, el 85% se han realizado en clínicas privadas. Entonces, al final, el quid de la cuestión, ¿qué es? Que esto es un gran negocio. Esto es un gran negocio para las clínicas abortivas. Entonces, esta cifra es verdad que cada vez está disminuyendo, cada vez se está llevando a cabo más abortos en la sanidad pública, y yo aquí lo que me planteo es por qué ante un acto que, bueno, podemos decir que en algunos casos, si no se quería quedar embarazada, es un acto negligente, es decir, no ha puesto ninguna medida para poder para que eso se produzca, el Estado, en vez de multarnos, como nos están multando en otra serie de casos, aquí nos lo premia y tiene que ser público. Pues a mí no entiendo que si yo voy rápido con el coche, a mí me multan, porque estoy poniendo en riesgo la vida de los demás y la mía propia. Aquí, que yo estoy haciendo un acto, se supone, voluntario, pero luego me estoy arrepintiendo y además tiene unas consecuencias, además unos costes para lo que va a ser el erario público, no se multa. Se premia y se intenta buscar que sea gratuito. Yo creo que es una cuestión que también se debe de plantear. En resumen, entre los años 1991 y 2021, o 2021, han abortado en España 2.400.000 mujeres, del 91 al 2021. Bueno, aquí también hacer mención, por si alguien mira las estadísticas del aborto en España, verá que hay un crecimiento hasta 2011 y luego hay una pequeña caída y pues, más o menos se ha estabilizado alrededor de los 90 y algo mil abortos. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Y es que en el 2009 se aprueba la píldora del día después. Entonces, claro, estamos hablando de que son 90.000 abortos más los abortos químicos que se producirán por la píldora del día después. Que ahí pues hay una bajada de 10.000, pero habrá que ver si hay incluso más. Porque en la píldora del día después se supone que la intención es que parar ese embarazo antes de que se produzca, pero habrá muchísimos embarazos que ya se han producido, que ya se ha producido la fecundación y que al final es un aborto químico. Además, el caso extremo que se suele poner también como una de las excusas es el tema de la violación. Y ahora mismo en el protocolo de violación, en el momento en el que una mujer denuncia que ha sido violada, uno de los pasos es el darle la píldora del día después. Con lo cual, esa razón que se podía dar como argumento para abortar, yo creo que ya no, vamos, antes era el 0,02, pues ahora será ya el 0, quiero entender. Luego también, bueno, claro, al final acabamos hablando del derecho a abortar, es de lo que se está hablando ahora, porque con la ley de Viviana Ido lo que se otorgó fue un derecho, porque aquí ya viene otra vez el problema de las palabras y de cómo están siempre intentando confundir con los términos. No se reconoce un derecho. El derecho al aborto no existe. El derecho al aborto no es un derecho natural de la madre. Lo que se reconoce es un hecho, que es distinto. Se reconoce que ese hecho se estaba produciendo y entonces se otorga ese derecho. El salto es bastante importante, porque se está otorgando el deber ser del ser. Es decir, se está saltando de que en España se roba y ahora vamos a dar derecho a robar. No, oiga usted,
Yo no tengo derecho a robar, yo no tengo derecho a... Pero usted lo está dando. Es un derecho es un derecho que se está otorgando, no que se está reconociendo. Que es una diferencia, es un matiz que parece que no se suele hablar, pero estas cosas van calando. Es una lluvia fina de términos que se van, que se van colando. Luego, el otro argumento que están utilizando también ahora mismo es el de ser dueñas de su cuerpo, lo cual es absurdo, absolutamente, como hemos visto, porque ya es una sustancia distinta. No es una verruga, no es algo propio tuyo con el mismo genoma que el tuyo, sino que es una cuestión, es un genoma completamente distinto, que lo único que necesita es que le dejes donde está, porque está donde tiene que estar, porque además es que está en el sitio en el que tiene que estar. Entonces, lo único que necesita es que no lo mates para que aquello llegue a término. Entonces, esa también es lo de dueños de nuestro cuerpo. Tú no puedes ser dueño de tu cuerpo, tú eres tu cuerpo. Entonces, ese argumento tan, pues bueno, es de una mentalidad pues espiritista. Es decir, es pensar que yo soy un espíritu ajeno a mi cuerpo y que yo lo controlo. Y entonces juegan a eso, a decir que mi cuerpo es mío y que puedo decidir sobre él. Pero, ¿qué pasaría si yo ahora digo, bueno, yo decido ser esclavo? Yo ahora como mi cuerpo es mío, decido vender mi cuerpo, hacerme esclavo. Aquí, evidentemente, no se permitiría. Eso socialmente no te dejarían hacer eso. Entonces, luego además, otro caso que se da también ahora mismo y que está muy en boga, con lo que hemos visto en Colombia, que es el tema de la gestación subrogada. Claro, la gestación subrogada a ellos les parece violencia capitalista o, bueno, violencia contra la mujer. Ahora en Colombia estaban proponiendo que las mujeres en estado vegetativo se pudiesen utilizar como un cascarón, como una incubadora para el tema de la gestación subrogada. Entonces, claro, si estamos cosificando el cuerpo y si al final el cuerpo es una cosa ajena, estamos entrando en un terreno realmente muy peligroso. Y luego, bueno, ya para terminar, lo que quería decir era que simplemente he intentado utilizar argumentos que no fuesen teológicos, que no fuesen lo más objetivos posible. Creo que viendo la radiografía de cómo está la situación en España, esos casos extremos de los que tanto se habla y por los que tanto quieren defender a la mujer o dicen que necesita ser defendida, creo que no son tales y que lo que aquí hay al final es se busca es un planteamiento puramente político y de intentar usar eso como un arma arrojadiza para poder desacreditar al adversario político, llevándose de por medio a quien haga falta. Pero lo que también los argumentos que se están utilizando son los argumentos eugenésicos, como ya hemos visto, y con todo ese peligro que eso implica. Entonces, al final, yo creo que el tema del aborto, como decía al principio, es un tema complejo, pero es que además es un tema que ya lleva siglos. Es decir, el control de las poblaciones se ha realizado por medio del aborto y del infanticidio está datado, por lo menos en la historia, desde los griegos, y en la prehistoria el infanticidio, según los antropólogos, también está comprobado. Entonces, eso se puede entender en momentos históricos en los que no hay acceso a los métodos anticonceptivos y que no hay otra salida. Pero, a ver, se puede entender, quiero decir, desde el punto de vista histórico, de gente que, pues, evidentemente no ha conocido a Dios, gente que es atea,
y que se mueve por unos... y que además tampoco conocían la situación del feto nada más la fecundación. Es decir, todo ese conocimiento posterior hace que ahora mismo cualquier persona que defienda el aborto está defendiéndolo desde unos planteamientos totalmente acientíficos. Es decir, no se han empanado de que ya tenemos microscopios, de que tenemos ecografías, de que tenemos genética molecular y de lo que es esa célula totipotencial, ese cigoto, está ahí en potencia, pero ya es un ser humano. Con lo cual, cualquier persona que diga que es progresista o que es moderno o que es científico, el hecho de abortar está simplemente mintiendo o es un ignorante y no se ha enterado de lo que ha pasado en la ciencia en los últimos siglos. He dicho. Gracias, Vicente. Algunas preguntas, ¿vale? Que me han llegado. Que igual, no sé, a ver, ¿cuánto tiempo en ese desarrollo celular que has dicho, ¿no? Desde que el espermatozoide fecunda el óvulo. O sea, hablando en tiempo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Segundos. Es Segundos. muy rápido. Muy rápido. O sea, lo que es, una vez que las membranas ya se han fusionado y ya es prácticamente instantáneo, eso ya va rápido, eso ya no es que se para y estamos hablando de que en el momento de la fecundación ya se unen los cromosomas y la primera división se da muy rápido. Es decir, tengamos en cuenta que en 6 días ya estamos en un estadio de blástula en la que tenemos más de 60 células y eso es en 6 días. Es decir, estamos hablando de que ya tiene una estructura y de que ya se ha movido y eso va muy rápido. Las primeras divisiones se dan en cuestión de nada. Vamos. O sea, sobre todo la fusión de los dos materiales genéticos es una cuestión muy rápida. Eso es muy rápido. Y luego ya eso lo que hace es que toda la maquinaria celular empieza a trabajar para ir dividiéndose y se va dividiendo de forma muy rápida. Sí. Y desde el acto sexual hasta la fecundación, ¿se sabe cuánto puede tardar ese proceso? Par de días, como mucho. Vale. Ahí Es decir, que ahora mismo no te sabría decir, pero puede ser en función, eso dependerá de dónde se encuentre el óvulo en ese momento y lo que tarden los espermatozoides. Pero bueno, ahí hay variación. Ahí puede ser una cosa muy rápida o una cosa que igual lleve un día o dos máximo, me imagino. entonces la famosa píldora, como has dicho, ¿no? Puede ser perfectamente abortiva. Mucha gente se lo toma ya como si fuese, anticonceptiva, pero no, pues abortiva en muchos casos, ¿no? Sobre todo, a mí ahí me parece que la Iglesia Católica tiene un razonamiento muy que tiene todo el sentido del mundo, y es que ahí sí la intención es abortar. Es decir, yo no sé si está fecundado o no, pero me da igual, me la sigo tomando. Es decir, a mí no me importa que si está fecundado o no. La intención es abortar. La intención es que no ocurra. Y que si ocurre, pues tiro para adelante. Es decir, también eso se ve en la antigüedad, cuando se estaba intentando provocar un aborto. En algunos casos lo que se hacía era intentar provocar un parto antes de que el feto llegase a término. ¿Qué es lo que ocurría? Que en algunos casos esos niños nacían vivos y entonces se recurría al infanticidio, pero les daba igual. O sea, al final la cuestión, ¿cuál era? Que ese ser humano no siguiese. Eso es lo que se busca. Da igual. El punto que intento decir es que es una sustancia distinta y es una identidad también del proceso. Es un proceso continuo. Con lo cual, que tú estés abortando con la píldora del día después o a los 7 meses, ¿qué cambia? Lo que ha cambiado es el tiempo y lo que ha cambiado es el tamaño y el desarrollo. Pero al final
la potencia, porque al final un niño es un feto es un ser humano en potencia, está en potencia, pero es que incluso cuando ya ha salido de la madre también está en potencia. Todavía no habla, todavía no, sigue estando en potencia. Entonces, ¿qué ha cambiado de estar dentro a estar fuera? No ha cambiado nada. Entonces, a mí me parece bastante hipócrita el llevarnos las manos a la cabeza cuando hay un infanticidio o cuando se abandona a un niño o cuando se produce cualquier cosa de esas, pero tenemos 90.000 abortos al año en este país y aquí no pasa nada, sino que se promueve además. ¿Por, por qué crees? Bueno, o sea, entiendo que es pura ideología, entonces, de lo que estamos hablando. O sea, desde la ciencia, ¿cómo la comunidad científica en este tema no se ha puesto a decir en qué momento es un ser humano? Todos estamos de acuerdo en que es un ser humano, ¿no? También los científicos. Digo, cuando usan la excusa de la ciencia y de los plazos, ¿realmente eso es verdad o es una manipulación pura? Ahí entramos es un tema, el término de ser humano es un tema ya más filosófico que científico. Entonces, yo como biólogo lo que te voy a decir es que genéticamente esa célula pertenece a la especie humana, que es una célula que es distinta a las del resto del cuerpo y que viene de este padre y de esta madre, y todo eso se puede caracterizar perfectamente. El concepto de ser humano, eh, según algunos filósofos, es el mono que habla. Pues hasta que no hable no es un ser humano. Hasta otros te dicen que hasta que no está integrado en una matriz social tampoco es un ser humano. Entonces, luego tienes el Código Penal que también te pone otra fecha. Luego, según la ciencia, cada uno coge lo que le da la gana, porque claro, tienes a gente que es cerebrocentrista y entonces hasta que no se ha formado el cerebro no lo consideran humano. Entonces, porque no siente. Y entonces ya entramos con como si siente o no siente. Si tiene cerebro o no tiene cerebro. Hablar de plazos es absurdo. Porque la cuestión que es, pues déjalo seguir. Tú no lo cortes ahora, déjalo seguir. Ya está. Es como cuando el niño ha nacido, pues déjalo seguir. No, es que el niño no, dentro de la madre dentro del útero depende de la madre. Ya, y fuera. Si tú dejas al niño fuera a la intemperie y no le das de comer, no le das calor, no le das nada, ni se va a quedar muriendo igual. Entonces, ahí no hay ninguna diferencia. Es una cuestión de tiempo y de divisiones y de desarrollo, no tiene más. Lo que pasa es que hay gente que bueno, se quiere agarrar en función de sus ideologías y de sus puntos de vista previos, pues que si el cerebro, que si esto, que si el sistema nervioso. Entonces te van diferenciando, no, es que tiene sistema nervioso, pero no tiene cerebro desarrollado. Entonces son, pues en vez de las 8, las 10 semanas, o las 14, o las... Bajo mi punto de vista es absurdo. Vicente, y si te parece, por terminar una cosa que hemos hablado antes de la charla, que es el tema de, como católicos, ¿no? Esa máxima de San Agustín, ¿no? De odia al delito, pero ama al delincuente, ¿no? O sea, que con todo esto no estamos, vamos, ni juzgando ni tratando nosotros de ningún tema moral sobre las mujeres que hayan podido cometer el aborto, ¿no? No, por supuesto, eso vamos, por eso en principio, vamos, creo que el aborto tiene muchísimas casuísticas, creo que son, además, como he intentado decir al principio, son muchas las cosas que entran en conflicto y no somos capaces de, vamos, yo no he intentado en ningún momento que esto sea un juicio a las mujeres que se han tenido que ver en esa situación, pero he intentado ser objetivo y claro. Es decir, creo que los datos apuntan a que muchos de los casos de los abortos, si se permitiese, por ejemplo, es que es una cosa clara, si se les da información, si se permiten los 3 días, si se les da una solución, yo creo que, por ejemplo, si el Estado, en vez de promover el aborto, estuviese llevando políticas en las que dices, se ha quedado embarazada, no puede sostener al niño, pues porque no tiene ingresos, porque no tiene dónde, si se apoyase eso y se diese esa posibilidad, para empezar sería una decisión bastante más libre, porque ya no estaría dependiendo de su situación económica, de su situación coyuntural.
no estaría en una coyuntura en la que se ve totalmente sobrepasada y en la que no puede tomar una decisión libre. Está tomando una decisión voluntaria, bien, pero no libre. Entonces, el Estado lo que está buscando es eso. La estrategia es esa, es cercenar la libertad y buscar el me apetece y la voluntariedad. Y eso, vamos, lo tengo clarísimo y creo que es por donde va. Por eso es el tema de los 3 días, el tema de la información y el tema de no dar ayudas y facilitar. Muchas de las mujeres que han aceptado la ayuda que se les ha brindado desde muchísimas asociaciones que hay ahora para ayudarles a tener ese niño, están encantadas de la vida con sus hijos. Y ahí yo creo que es donde verdaderamente deberían hacer las políticas, es por donde deberían ir, pero ideológicamente y por intereses, pues, imagino que serán económicos y de otra índole, no interesa. Pero es que además, socialmente, también la sociedad tiene algo que decir. Porque, claro, nosotros socialmente estamos exigiendo que a un niño se le escolarice, pero no estamos diciendo luego nada. Luego dicen, no, es una cuestión individual, del individuo, el individualismo. La sociedad no tiene nada que decir. No, no, sí, la sociedad sí tiene que decir. La sociedad sí tiene que decir, porque ese niño es un niño que va a formar parte de esa sociedad, que está aportando un valor a esa sociedad. Es decir, en España hemos perdido desde el 91 2.400.000 españoles que podrían haber aportado algo a la sociedad, que podrían haber descubierto algo, que podrían haber dado un bien. Nos lo están robando como sociedad. Con lo cual, no es una cuestión particular e individual de una mujer en un momento coyuntural. No, eso es falso. Ya sé que lo que interesa es nosotras parimos, nosotras decidimos. Pero para empezar, porque además es que lo que es de broma es que ahí lo que parece es que ese embarazo es prácticamente virginal, porque el padre no tiene nada que decir nunca. Entonces también se le está robando un derecho al padre. Y eso tampoco se tiene en cuenta. Es decir, hay muchos temas que entran ahí que no. Gracias a Dios, yo creo que las mujeres católicas que, bueno, que se hayan visto en una situación de esas, pues siempre van a tener el recurso y el amor de Dios en el sacramento de la reconciliación y yo les animaría a ello. Y creo que eso al final es lo que tienen, es una suerte que tenemos los católicos de poder ir ahí y recibir el perdón de Dios. Y nosotros como católicos y como ciudadanos, pues como dijo Monseñor Munilla, pues 1 a 1 y la batalla de 1 a 1 y a salvar 1 a 1 lo que se pueda. Vicente, nos vemos el domingo en la marcha de Sí a la Vida en Madrid. Muchas gracias. Gracias a vosotras.